Si ya cumpliste con los requisitos que Facebook te pide de 5.000 seguidores y 60.000 minutos, en este tutorial te voy a enseñar cómo configurar tu cuenta para que puedas cobrar los ingresos que te va a dar Facebook por los videos que subas. Así que toma atención y empecemos con este video. Lo primero que tienes que hacer es irte a la sección de menú de tu página. Fíjate que yo estoy en un perfil, de acuerdo, de todos los que tengo. Hoy en día las páginas se convierten como una especie de perfiles, de acuerdo. Entonces tú tienes que irte aquí al menú y te vas a dar cuenta que en todos los accesos directos, en la parte de abajo, dice panel para profesionales. Ahí es donde tienes que darle clic. Vamos a entrar a esta sección y nos damos cuenta que hay algunos detalles, ¿no? Por ahí que nos brindan, y más abajo en herramientas dice monetización. Entramos nuevamente ahí y tenemos ya una herramienta disponible para poder configurar, que es la herramienta de anuncios sin stream. Le damos clic donde dice configurar, nos sale esto, de acuerdo, una pequeña información, le damos clic en empezar. Fíjate que ahí yo tengo ya mi cuenta configurada. Voy a darle siguiente, voy a crear una nueva, obviamente con los mismos datos. Voy a poner mi nombre real, ok, el primer nombre. Si tienes un apellido también, ahí te lo pide más abajo, ¿de acuerdo? En este caso lo relleno tal cual. Vas a poner tu fecha de nacimiento. Trata de ver que no te equivoques en nada aquí porque es muy importante. Y más abajo eliges el país. Recuerda que si estás en un país no admitido y tú colocas aquí tu país, como por ejemplo Venezuela, Costa Rica, que claro, te va a dejar rellenar, pero no significa que luego te vaya a dejar monetizar. Lo puedes configurar y todo, pero cuando se envíe la solicitud va a quedar como registrado. O simplemente Facebook te lo va a negar o te va a poner una impresión de país no admitido. Entonces, si por ejemplo estás en Perú, México, Colombia, Ecuador, Chile, ¿no? Cositas así, esos países, entonces sí vas a poder. Y le damos en siguiente. Ok, aquí vamos a una segunda opción que nos muestra el tipo de negocio que tú tienes. Aquí no tienes que tener ningún negocio. Muchas personas me han preguntado como que yo no tengo ninguna empresa, solamente soy yo y mi página, ¿no? Entonces, ¿qué elijo? Porque de todas estas opciones parece como si fuera una empresa. Tú tienes que elegir propietario único. Eso representa de que tú eres el creador o eres simplemente el administrador de la página, ¿de acuerdo? No es que tengas una empresa o un negocio. Dale clic en propietario único y le das siguiente. Muy bien, aquí nuevamente vamos a llenar otra información. Esto ya es para fines de impuestos, como dice aquí. Llenamos todo, la fecha de nacimiento lo corregimos si es que te cambia, porque a veces sí aparece un poco raro, como que te pone algo diferente, ¿no? A lo que pusiste al inicio. Entonces ahí vamos a corregir. Bien, vamos a buscar la fecha, listo. Vas a poner tu dirección. Nuevamente te repito, no vayas a poner dirección de algún negocio o cosas así. Puede ser el negocio donde vives. Esto simplemente es para información fiscal, ya que usualmente deberían enviarte un documento, ¿no? Como un estado de cuenta a tu dirección. Pero no te preocupes, lo van a hacer virtualmente. Tú pon la dirección en donde tú vivas o hayas vivido. Simplemente así, ¿de acuerdo? Incluso yo la dirección que estoy poniendo es una dirección antigua. Ahí ya no vive nadie. Pero sé que tengo contacto, ¿no? Con alguien por ahí, si es que por ahí me envían una carta o algo así. Listo, pongo ciudad, Trujillo, provincia, código postal. Yo lo pongo del país o lo pongo de la ciudad, cualquiera es válido. Vas a poner tu teléfono, ¿de acuerdo? Y tu correo electrónico más abajo. Un correo que sirva, ¿de acuerdo? No vais a poner un correo que recién vayas a crear, no un correo que ya esté creado. Si es de Gmail, mucho mejor. Aquí viene algo importante. Ustedes me han preguntado muchas veces qué significa el NIF, qué significa el TIN, qué significa esto, ¿no? Que a veces sale. Básicamente Facebook, para que te envíe dinero, ¿no? Porque es algo legal, tú tienes que estar registrado en Hacienda o en SUNAT o en el SAT, como se conoce en algunos países. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? De que tú tienes que pagar tus impuestos porque recibes ingresos del exterior. Pero no es algo obligatorio, ¿de acuerdo? Si tú no tienes ese número fiscal, lo que también puedes llenar es el número de identificación nacional, porque el Estado con eso también sabe que tú estás percibiendo ingresos. Yo, por ejemplo, que soy de Perú, puedo llenarlo con el DNI. El DNI es el documento nacional de identidad de aquí. Si tú, por ejemplo, estás en otros países, se le conoce también como cédula o también como INE. Entonces tú tienes que tener ahí un número. Con ese número también es legal que tú lo pongas aquí. En mi caso yo voy a llenar ese número y más abajo que dice opcional no vas a colocar nada. Vas a darle clic donde está el check y le damos en listo. Una vez que ya esté completado todo, le damos en listo, le damos siguiente. Ahora, aquí viene algo muy importante y que no debes equivocarte en lo absoluto, porque si no, no te va a pagar Facebook.
Aquí tienes de dos opciones para recibir los pagos, para que Facebook te dé los ingresos que tú tengas a partir de $100 o más. Recuerda eso. Puedes colocar tu cuenta bancaria manualmente. ¿Qué es lo que te va a pedir si tú pones cuenta bancaria? Vamos a seleccionar esto y te va a pedir primero el país del banco. ¿De acuerdo? Ahí lo puedes ver. Más abajo dice el nombre del titular de la cuenta, o sea, vas a poner tu nombre completo. Más abajito dice Swift Code. Fíjate que cada banco en todos los países tienen un código Swift. Este código Swift es cuando te quieren transferir dinero del exterior, ¿ok? Por ejemplo, aquí en Perú existen dos bancos muy famosos que se le conoce como BCP y también Interbank. Esos dos bancos tienen código Swift. Por ejemplo, si yo me voy a otro banco, a lo mejor pues no aparezca, no aparezca o no tenga ese código Swift, porque quizá no recibe ingresos del exterior si son bancos pequeños. También existe otro que es BBVA y creo que ese, por ejemplo, sí también tiene un código Swift. ¿Dónde vas a encontrar ese código Swift? No tienes que ir al banco, simplemente tienes que buscarlo en internet. No, ahí por ejemplo, mira, pones código Swift de BCP, le das clic en alguna de estas pestañas y ahí te va a lanzar cuál es el código Swift del banco que has puesto. Es muy simple de encontrar, ¿de acuerdo? Y más abajo vas a poner tu número de cuenta bancaria. No vas a poner el número normal, vas a poner el CCI, ¿de acuerdo? El CCI es para recibir ingresos de cualquier parte del exterior. Ajá, ¿ok? Entonces, con ese método te van a poder pagar. Eso si es que es cuenta bancaria. Ahora, ¿qué te recomiendo yo? Que pongas cuenta PayPal. ¿Sabes por qué? Porque en cuenta bancaria, primero te van a pagar días después del 21. Puede ser el 23 o el 24, usualmente esos días pagan. Otra cosa que si te equivocas algo en el banco, si pierdes tu tarjeta, si pierdes tu cuenta, si te bloquean, si pasa algo, tú ya fuiste. O sea, no vas a poder o muy difícilmente vas a poder cambiar tu número de cuenta, ¿entiendes? Entonces, ese es un gran problema con muchas personas que me han hablado. Si tú eres nuevo y recién te estás registrando, yo te recomendaría PayPal. Es más sencillo y muy difícil de que suceda algún error. Además, que vas a tener contacto también con ellos. Tú puedes llamarlos y decir qué problema has tenido y lo mismo, te van a dar alguna solución. Te diré que todo este tiempo que llevo monetizando solamente he cobrado por PayPal y de ahí lo paso al banco, claro está. Y hasta el momento no ha habido ningún problema, ningún error, ¿de acuerdo? Y lo mejor es que me llega el 21. Bueno, a más tardar a veces el 22. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a darle clic, mira, ahí nos lleva a PayPal, pones iniciar sesión con PayPal, pones tu correo, ok, tu cuenta de PayPal, ahí voy a poner el mío, ahí está, le doy siguiente y ahora te va a pedir tu contraseña, ahí está, le damos siguiente, listo, ahora sí nos va a llevar directamente, ok, va a cargar nuevamente a Facebook y de aquí ya nos va a mandar la información fiscal. Vas a esperar un momento, dice verificación fiscal, nuevamente le damos a agregar información, ok, le damos continuar si es que te sale así. Quizá en algún momento te salga algún pequeño error, no te preocupes, no te preocupes, le puedes dar agregar más tarde y aquí te voy a dejar de todas formas el video para que tú llenes la información fiscal. Listo, se acaba de enviar y le damos a aceptar y ese sería todo el proceso para que envíes la información, ¿de acuerdo? Y Facebook te pague cada mes. ¿De acuerdo? Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte, déjame un like y nos vemos en un siguiente video.